A partir de este momento, ustedes y nosotros empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido. Un programa en clave regional para dialogar sobre ciencia, tecnología e innovación, y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen. Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Leonardo Mare, Santiago da Rocha, Angelina Usino Llero, Pablo Morelli y Aldo Rodman. Coordinación general, Mónica Borgoño y Víctor Fleita. Bienvenidos. Pasen. Busquen comodidad, por favor. Ya está al aire. Más Vale Bueno Conocido. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Los saludamos una vez más desde Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. El programa de hoy es especial. Nos permitirá internarnos en la vida de una notable escritora entrerriana y a la vez de los métodos, las técnicas y las estrategias de la academia para sistematizar su producción y analizarla. En efecto, el programa que hemos preparado incluye una entrevista a Evangelina Fransot, licenciada en Letras, especialista en escritores entrerrianos, encargada de la edición de Cronosíntesis y El Andamio, dos títulos que la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ha incorporado a su catálogo. Entonces, ¿qué les parece si pasamos directamente al plato principal que, después de todo, más vale bueno conocido? Detrás de toda hipótesis, los seres humanos. Más vale bueno conocido. Más vale bueno conocido. Ser humano. Ser. Un investigador en literatura es, ante todo, un lector. La conexión entre el autor y el lector no siempre es inmediata ni automática, pero cuando ambos parecen habitar una misma dimensión, el milagro se produce. Así, un investigador puede dedicarse a estudiar una obra y a la vez experimentar el goce de la lectura. Los caminos que recorren el lector y el autor son misteriosos. Algo de eso experimentó Evangelina Fransot, licenciada en Letras. Nos encontramos con ella a la hora señalada en la editorial de la UNER. Apenas logramos comodidad, la charla fluyó naturalmente. Le preguntamos cómo fue que conoció la obra de Emma Barrandegui. A Barrandegui me la presentaron. Me la presentó Claudia Rosa cuando yo estaba preparando mi proyecto de tesis y estaba perdida, no sabía sobre qué escribir. Y ella me dio por primera vez a Barrandegui a través del libro Habitaciones, que bueno, casualmente es la última novela que ella escribe, ¿no? Pero a partir de ahí entré al mundo Barrandegui y ya me enamoré para siempre. La idea que tenía Claudia en un principio era proyectar, que mi tesis fuera un proyecto de edición de la obra completa de Emma Barrandegui. Y eso fue lo que hice, así que hubo todo un trayecto de investigación, de recopilación de materiales dispersos, mucho material disperso. Y ese fue mi proyecto y fue mi tesis. Y bueno, con el tiempo Claudia les comentó a la gente de EDUNER sobre ese trabajo, y ya cuando trabajé con EDUNER trabajé específicamente sobre las crónicas periodísticas, sobre el trabajo periodístico de Emma y sobre la reconstrucción de su camino biográfico, digamos, ¿no? En relación con su obra siempre. Quisimos saber cómo fue el encuentro de Evangelina Fransot y la obra de Emma Barrandegui, si la lectura fue aluvional, si la degustó en pequeños sorbos o si en un rol de investigadora la analizó como mera crítica literaria. Yo tengo un método de lectura que es: primero dejo que me pasen cosas cuando leo, dejo que me pasen cosas, después hago otra lectura, intento ya con una mirada más crítica una segunda lectura, pero si yo creo que todo lo que no te emociona primero, no puedes trabajar sobre eso, digamos, no puedes contarle a nadie eso. Así que sí, fue una lectura bastante
poco formal mi primera lectura, porque de hecho empecé por su última novela, después me fui acercando a su poesía, sus obras de teatro, su obra de teatro, y finalmente me encontré con las crónicas, ¿no? Y bueno, todo ese trayecto investigativo y de búsqueda y recopilación y acarreo de materiales me permitió después ver que sí hay todo un hilo temático de fondo que une toda la obra de Barrandegui, y que es la cuestión autobiográfica, digamos. En todos los textos, en todos los tipos de textos, ficción y no ficción, el elemento autobiográfico está presente siempre. Y además me pasó esto, yo nunca fui de leer mucho autobiografías ni biografías, me parecía que era un género que me iba a aburrir, y Barrandegui tiró por el piso ese preconcepto que yo tenía acerca del derecho autobiográfico, ¿no? Así que sí, fue un primer impacto, un enamoramiento instantáneo. La primera página ya me cambió toda la perspectiva. Entrevistada y entrevistadores conformaban una media luna. De telón de fondo, Franzot tenía una biblioteca, de donde había tomado los 2 títulos que publicó Eduner, Cronosíntesis y El Andamio. A esa altura, los dialogantes nos sentimos en confianza para explorar en la vida y obra de Emma Barrandegui. Consultamos entonces si era exagerado considerar la escritura de Barrandegui como un producto de época, en tanto y en cuanto puede estar conversando con otras producciones, otros estilos y otros autores. No es exagerado para nada. De hecho, cuando uno lee Barrandegui todo el tiempo está haciendo relaciones intertextuales, permanentemente te lleva a otro tipo de lecturas. Aparte ella lo manifiesta en sus textos. Todas las lecturas que a ella le influyeron están presentes, están citadas, están mencionadas. Justo antes de venir estaba leyendo un fragmento en el que ella va diciendo cosas y va intercalando textos de autores y autoras que ella admiraba, ¿no? Y por otro lado, uno no puede dejar de lado el hecho de que es Gualeya, y todos sabemos que ahí hay un núcleo literario, un núcleo cultural que no se da en otra parte de la provincia así con esa potencia, y bueno, y hay muchas conexiones entre los escritores de esa zona, tanto personales como a través de sus textos, ¿no? Uno puede encontrar cruces permanentemente. Es difícil explicar por qué en determinados lugares surgen exponentes destacados en ciertas artes o disciplinas. ¿Es el azar? ¿Son las instituciones culturales? ¿Será el paisaje, el clima? Nos quedó claro, escuchando a Franzot, que Gualeguay es uno de esos parajes fértiles para la literatura, al punto que son de allí Juan Elio Ortiz, Carlos Mastronardi y Juan José Manauta. ¿Pero qué la vincula con ellos a Emma Barrandegui siendo como fue, tan autónoma, tan dispuesta a mirar el mundo con sus propios lentes? Es una red muy fuerte en la zona de Gualeguay desde la juventud de ella. Yo creo que lo que los relaciona principalmente es la cuestión de la zona. No solo porque surgen ahí, nacen ahí, se conectan ahí, escriben ahí, y desde otros lugares también. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pero además porque, bueno, hay una presencia entrega permanente del paisaje, pero siempre visto en Emma es una cuestión muy llevada a lo íntimo, digamos, pero hay, por supuesto, todos los elementos que los rodean están presentes en la obra de todos ellos, y en ese sentido sí están relacionados, ¿no? Y además como un emergente de una zona de Entre Ríos que es un caso a estudiar. Ella, de hecho, en su juventud, por ejemplo, tenía relación con Juan Elio Ortiz, cuando conformaban un grupo de izquierda que se llamó el Grupo Claridad, de que Juan Elio Ortiz era el mayor, Emma la única mujer, y bueno, sí, ella lo tiene muy como un referente a Juan L. Y Mastronardi para esa época ya era una persona reconocida en las letras, y sí, a ella incluso la defendió de algunos ataques conservadores de Gualeguay, fue Mastronardi, un defensor de ella, así que sí. Entonces, ¿el estilo de Barrandegui es comarcano o cosmopolita? Es cosmopolita.
Yo en realidad creo que todo buen escritor lo es, aunque tenga raíces puestas en un lugar en particular o hable de su lugar, pero siempre puede ser universal cuando está bien escrito, ¿no? Cuando está bien dicho. Y Barrandegui tiene además esta escritura desde lo íntimo, ¿no? Que uno hace que enseguida lo asocie con uno mismo, entonces no hay forma de que no sea universal, ¿no? Cada persona es todas las personas. Y creo que en ese sentido sí es cosmopolita. De hecho, Habitaciones tal vez más que todos sus otros textos. Barrandegui va pasando por distintas etapas. Hay una primera etapa de su juventud, estoy hablando de sus 16, 18 años, que es cuando está militando y tiene ahí sus primeras producciones poéticas, muy militantes, ¿no? Con una retórica muy revolucionaria, muy de la época y muy del partido, digamos. Y después de eso, de hecho ella ya mayor se reía un poco de esa escritura con esa forma, ¿no? Ella decía que eran panfletarios. Después, bueno, cuando ella se va a vivir a Buenos Aires, ella decide irse a vivir a Buenos Aires, tiene alrededor de 20 años, y toda su etapa, su vida en Buenos Aires hace que haya otro tipo de producción, ¿no? Ya hay una mirada después desde de la provincia, pero desde Buenos Aires, hay una mirada del alejamiento, permite, ¿no? Un análisis diferente de tu lugar. Y bueno, de ahí vienen ya poemarios mucho más maduros y bueno, las novelas que conocemos, ¿no? Como por ejemplo Crónica de Medio Siglo, Habitaciones, que fue escrito mucho antes de ser publicado. Pero sí hay una mirada diferente de la provincia a partir del alejamiento, y eso se nota mucho en su escritura. También está muy evidente en algunos casos, ¿no? Porque dice escribir desde la provincia, Buenos Aires, y hace como en Habitaciones se ve eso, hay capítulos que dicen Buenos Aires, otros capítulos se llaman La Provincia. Entonces eso está muy marcado, sí. Nos queda repasar la etapa del regreso de Emma Barrandegui de Buenos Aires a Gualeguay. El regreso es la etapa en la que yo más trabajé, porque es cuando ella se dedica mucho a la parte periodística en Gualeguay, que es cuando va a trabajar para el debate Pregón. Y el regreso su vida en Buenos Aires hizo que ella, cuando vuelve a Gualeguay, suavice quizás aquel discurso tan revolucionario que tenía en su juventud, pero sin dejar de decir lo que tiene que decir. Entonces, en todos los artículos que ella escribe, hace críticas serias, ¿sí?, de la sociedad, pero lo dice como desde un lugar, a mí me parece, pero yo ya estoy vieja, tengo las neuronas gastadas, no sé si lo que pienso está bien, pero mientras tanto, ¿no? Sí, iba haciendo apreciaciones muy serias de Gualeguay, ¿no? Como también, bueno, en Cronosíntesis, que es donde hemos reunido esas crónicas, se puede ver la variedad de temas que ella podía manejar, digamos, porque una persona muy preparada, muy formada, un nivel intelectual, ¿no?, que tal vez su forma modesta de ser no hacía que se notara, ¿no?, para quienes la conocían, pero era una persona sumamente formada. Y en Cronosíntesis tiene eso, con un lenguaje muy sencillo, muy consciente ella de que estaba trabajando en un diario que podía llegar a cualquiera, a todos los niveles, digamos. Maneja cualquier tema, desde la crítica literaria, ¿no?, el análisis de hechos sociales o circunstancias políticas, recuerdo de amigos de la infancia, ¿no?, biografías de poetas, todo, va manejando distintos géneros, digamos, dentro del mismo género que es la crónica. Hoy, en Más vale bueno conocido, Evangelina Franzot, tras el legado insurrecto de Emma Barrandegui. Mi madre nos repetía a menudo en la infancia:
Para saber mandar hay que saber obedecer. Dicho que me impresionaba mucho. Un día, ya mayor, leyendo los recuerdos de infancia de Jean-Paul Sartre, observo asombrada que su madre le repetía idéntico consejo y que Sartre lo había logrado transformar luego en el siguiente dicho: no sé mandar porque no sé obedecer. De inmediato comprendí que esa era también mi manera de ser. En el principio hubo una pregunta que lo hizo mover todo. Más vale bueno conocido.